de nuevo, muy buenas tardes para todos y para todas. Mucho gusto. Mi nombre es Paola Barreto, soy consultora de la Fundación Saldarriaga Concha. Hago parte del equipo de educación e información. La Fundación Saldarriaga Concha es quien lidera esta estrategia de la que somos parte todos los que estamos acá y muchas personas más, que es Maestros por la Inclusión. Entonces voy a compartir aquí un segundito la pantalla para que recordemos cuál es el tema que nos convoca el día de hoy. Entonces, hoy en nuestro ciclo de talleres nos convoca la temática ¿quiénes son y dónde están los estudiantes con discapacidad? Pues a ver un poco sobre qué nos dice el CIMAT, pero también el certificado de discapacidad. Para eso nos estará acompañando hoy también una profesional de la Fundación Saldarriaga Concha, a quien le daremos ahorita pues la presentación y la apertura. Al inicio y también en el chat lo vi, preguntaron sobre la certificación de esos espacios de taller. Esos espacios serán certificados como certificados de participación, no con horas, días, fechas y demás, sino certificado de participación como ciclo de talleres una vez estos hayan terminado. Por eso, al finalizar, se comparte a través del chat de Zoom el link de asistencia, ¿vale? Y una vez, es decir, después del 1 de octubre, estaremos emitiendo estos certificados, ¿vale? Hoy nos está acompañando Olga, nuestra intérprete de lengua de señas, también para que podamos tener entonces aquí nuestro espacio accesible. Ya entonces, bueno, son las 4:04. Para quienes de pronto son nuevos en este espacio y no estuvieron en la sesión pasada, les comento cómo es la dinámica. La idea, Buenas tardes. buenas tardes, la idea es que alrededor de los primeros 40 a 45 minutos estemos con la intervención de la profesional que nos va a acompañar y posteriormente. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Cuando ya hayamos pasado, vamos a hacer como un ciclo de preguntas allí, ¿listo? Entonces, preguntas que nos vayan surgiendo, váyanlas escribiendo ahí en el chat. Yo voy a estar aquí súper pendiente porque muchas veces se resuelven en el desarrollo, ¿listo? Y si no se resuelven en el desarrollo, pues vamos entonces a estarlas allí revisando, ¿vale? Entonces, voy a mirar aquí si ya Paola está. Paola, si ya está, porfa, enciende la cámara para poderla identificar. En este momento somos 215 participantes. La asistencia no la pude diligenciar. Bueno, recuerden que la va a estar enviando en el chat, pero no se preocupen por ello, que después la compartimos nuevamente. Entonces, espérenme un segundito. Acá estoy, Acá Paola. estoy, es que no la veo, ya la vi, como somos tantos. Listo, Paola, muchísimas gracias por este espacio. Somos 229 personas. Voy a estar de pronto cerrando micrófonos a veces porque se nos abren, pero, y bueno, pues ya Paola también nos dirá la dinámica en términos de en qué momento abrirlo y demás. Yo estaré súper pendiente de las preguntas. Jenny Paola Hoyos también hace parte entonces de la Fundación Saldarriaga Concha, de la línea de Bienestar Físico y Socioemocional de la Fundación, reitero, Fundación Saldarriaga Concha, que hace parte o quien lidera la estrategia también de Maestros por la Inclusión. Paola, entonces no le quito más minutos de presentación, voy a dejar de compartir pantalla para que pueda compartirlo usted y el espacio es de usted. Yo voy a estar aquí súper pendiente. Bueno, gracias, Pau. Bienvenidos a todos y a todas las personas que están conectadas. Muchas gracias, pues, por tomarse este tiempo para seguir, pues, progresando en términos de cualificación de temas tan importantes como este. Me presento, mi nombre es Jenny Paola Hoyos. eh, Presto mis servicios en la Fundación Saldarriaga Concha en diferentes líneas y algunas de ellas asociadas a el certificado de discapacidad y también pues digamos las personas con discapacidad en los marcos también educativos, que es lo que nos ocupa en este momento. Bueno, yo me voy a disculpar porque estoy en este momento en la fundación y tuvimos un problema de internet, entonces por eso está un poco inestable. Entonces yo la verdad voy a tratar de que esto sea charladito, habladito, interactivo. Tengo una presentación, pero la verdad no me quiero arriesgar a presentarla porque está muy inestable y siento que eso va a cargar demasiado la conexión y vamos de pronto a perder la conectividad. Entonces, pues de entrada, básicamente la idea es poder identificar un poco cuáles son, en términos, digamos, conceptuales, lo que ustedes consideran como valioso entender en términos de la relación que hay entre el CIMAD, que es pues un registro
que da cuenta, digamos, de las particularidades de cada uno de los estudiantes que están en las diferentes instituciones educativas, tanto públicas como privadas en nuestro país. Y una de las particularidades que en este registro pues da acción es poder identificar si existen dentro de esas comunidades educativas niños, niñas o adolescentes que tengan algún tipo de discapacidad, y que eso pues debería quedar allí en esos registros a fin de poder, por un lado, identificar cuáles serían los ajustes, los apoyos razonables que tendríamos que hacer en el caso de cada uno de estos niños, niñas y adolescentes, pero además poder dar un tema digamos, de dimensión de la existencia de estos niños, niñas y adolescentes en las diferentes comunidades educativas, y de cómo poder desde la línea, digamos, de política pública, pues dar cuenta de la existencia, el número, la ubicación, y asimismo poder enfilar, digamos, los apoyos o ayudas desde las instancias gubernamentales en dirección a poder darle la atención que estos niños, niñas y adolescentes requieren. Eso digamos que es lo que nos ocuparía desde el punto de vista del CIMAC. Pero desde el punto de vista del certificado de discapacidad, que no se refiere solamente a niños, niñas y adolescentes que están relacionados con una etapa escolar, sino que se refiere a un registro que deberían hacer todas las personas que se autorreconozcan como personas con discapacidad en Colombia, y que obviamente va a tener la misma utilidad o funcionalidad, que sería poder dar cuenta de quiénes son, dónde están, qué tipos de discapacidad tienen, qué tipos de apoyos requieren desde las diferentes áreas de su desempeño en los diferentes momentos del ciclo de vida, y pues cómo se hablan estos dos documentos, porque pues en sí mismos no están conectados en términos, digamos, no están conectados en términos operativos, es decir, no porque yo lleno uno automáticamente el otro se va a diligenciar, es decir, hay que darle trazabilidad a los dos por separado, pero adicionalmente, pues de qué sirve tener el uno o el otro, o en últimas, porque es importante que cada una de las personas que se autorreconocen con discapacidad, pues gestione, digamos, el formulario. Entonces, voy a hacer unas preguntas, como somos tantas personas, seguramente el tema de la interacción de forma verbal, pues no se va a facilitar mucho en todos los momentos, pero sí quiero como que me cuenten a través del chat un poco, ¿consideran ustedes o no? Esta sería la primera pregunta para poder escuchar, o más bien leer sus respuestas, y partiendo de ellas, pues poder ir consolidando la información. Es, ¿consideran ustedes que es indispensable que el niño, niña o adolescente que llega a un establecimiento educativo y que indique que tiene un tipo de discapacidad lleve consigo un certificado de discapacidad? Esa es la pregunta. Entonces, voy a ir viendo las respuestas. Si quiere la repite Paola, yo la voy colocando aquí en el chat. ¿Consideran ustedes que la persona que indique que tiene discapacidad, con eso me dicen acá que se escucha muy bajito, no sé si de pronto pueda revisar? ¿Consideran Bueno, ustedes que la persona que indique tener discapacidad, debe aportar un certificado de discapacidad en el establecimiento educativo. listo, ya algunos están escribiendo las Y ahí respuestas? estoy viendo. Sí creo, es importante. Bueno, voy leyendo, ¿no? Sí creo, es importante, aún no tenga diagnóstico definido. Sí, para verificar su estado de salud, considero que es importante para el sistema de evaluación. Sí, claro, es importante, más que el certificado, es que pasa muy rápido. Pero bueno, digamos que el consenso general, según lo que yo veo, es que la opinión generalizada es que sí se debe aportar. Alguna Aquí hay persona, unos que dicen, Paola, más que sí, el certificado, conocer la discapacidad que poseen las personas y las recomendaciones para ayudar en el proceso, si es importante el certificado porque así se conoce el diagnóstico, solo por la categorización, lo más importante es para el CIMAD es el diagnóstico, ¿no? Considero que sí, pero más allá del certificado son las precisiones. Considero que sí, si es importante, se debe aportar el certificado para realizar los ajustes, sí se debe aportar. No podemos condicionar a un estudiante el certificado de discapacidad ni colocarlo como barrera. No certificado, más importante el diagnóstico, sí, es muy importante. Bueno, allí son como sí, algunas de las tantas sí. respuestas que se están viendo, pero vamos como en esa Bueno, línea. ahí vamos como en esa línea. Bueno, voy a tratar de hablar más fuertecito entonces. Bueno, gracias por sus respuestas, por sus apreciaciones. En términos de diligenciamiento, la lógica nos dice que, pues, que sería importante tenerlo, ¿sí? En términos de diligenciamiento, porque pues digamos que entendemos que es una de las variables que el CIMAT sugiere, o más bien solicita,
si existe discapacidad de parte del niño, niña o adolescente que está ingresando a ese establecimiento educativo, y pues obviamente tener el certificado pues nos da al menos una certeza de poder, por ejemplo, reportar o clasificar de manera, digamos, asertiva la categoría de discapacidad, por ejemplo. Es decir, lo que quiero decir es, si se tiene, pues es útil, obviamente tiene una validez importante en términos de poder dar una clasificación acertada dentro de las categorías del CIMAT. Pero digamos que el enfoque que queremos resaltar es, una cosa es si yo lo tengo, cómo lo uso, y otra cosa es si yo no lo tengo, si eso me debe limitar en la inclusión de este niño, niña o adolescente dentro de esa comunidad educativa. ¿Sí? Son dos cosas distintas, es decir, tenerlo, por supuesto que podría ser y llegaría a ser valioso, pero en últimas, no tenerlo, ¿sí? No tenerlo, no debería ser o no es posible que sea una barrera de inclusión a este niño, niña o adolescente dentro de una comunidad educativa, por dos razones principales. La primera, porque en realidad ese niño, niña o adolescente que llega a nuestra institución educativa llega con unas demandas de tipo pedagógico y obviamente con unas necesidades manifiestas que deberíamos poder identificar para poder ejecutar o para poder plantear los ajustes razonables que necesitemos hacer o que esta persona más bien necesite de parte nuestra. Pero recordemos que nuestro enfoque a nivel educativo no se relaciona en general con cambiar las condiciones de salud de esa persona, ¿sí? No es nuestra responsabilidad generar ni un tratamiento, ni es nuestra responsabilidad generar una mejoría o un cambio dentro de las condiciones de salud de esa persona. ¿Sí? Teniendo esto en mente, ¿sí? El diagnóstico nos aporta una información, pero que en últimas, tenerlo o no tenerlo, en realidad no nos impediría poder identificar, teniendo a ese niño, niña, adolescente al frente, ¿sí? Identificar en él por medio, por ejemplo, de una valoración pedagógica, por medio del diligenciamiento del PIAR, en donde se empieza a hacer una descripción de las habilidades, se empieza a hacer una descripción de cuáles son, digamos, las formas distintas que puede tener ese niño, niña, adolescente para aprender, para comunicarse, para interactuar. Entonces, en términos generales, esté o no esté el certificado, en realidad yo tengo la persona allí, ¿sí? Tengo el insumo principal, que es la persona. Entonces, yo tengo una persona que llega a mi establecimiento educativo, a mi comunidad educativa, que tiene lógicamente o no lógicamente, posiblemente, unas particularidades en términos de su salud que le pudieran generar, por ejemplo, un diagnóstico de discapacidad y que obviamente sería valioso poder conocerlas, ¿sí? Pero en últimas, yo tengo una persona allí que tiene una forma de aprender, que tiene una forma de comunicarse, que tiene una forma de interactuar, que no está necesariamente relacionado con su diagnóstico, ¿sí? Entonces, es importante, y si lo tenemos, pues fantástico, porque como digo, aporta en términos, digamos, de clasificación del tipo de discapacidad. Pero en últimas, yo tengo la persona. Y como mi misión no es de tipo clínico, es decir, yo no tengo la misión de curar a esa persona, ni de sanarla, ni de cambiar sus condiciones de salud, sino de enseñarle y de integrarla en un proceso educativo, o en un proceso de escolarización que le permita incluirse dentro de una comunidad, un ecosistema educativo que le va a aportar desde la interacción social, que le va a aportar desde el reconocimiento de sí mismo como válido dentro de la sociedad, que le va a aportar desde poder interactuar con sus pares. Entonces, en ese término, pues deberíamos pensar que si bien es cierto, tenerlo sería valioso, pues no tenerlo no debería ser un obstáculo, ¿sí? Porque en últimas, yo tengo lo más importante que necesito y es la persona al frente, ¿sí? Y con la persona al frente, yo puedo empezar a identificar desde mi rol, ¿sí? No un rol diagnóstico, porque no es mi rol ser diagnóstico, como tampoco es el rol del médico decirme a mí si puedo aprender o no puedo aprender, porque él tiene un rol distinto, su rol es clínico, su rol sí es velar por la salud de esa persona, su rol sí es ver si hay alguna condición o alguna cosa o algún tratamiento que pudiese aportarle de pronto a esa persona en mejorar, por ejemplo, su calidad de vida o su interacción con el entorno, pero ese no es el rol mío desde una comunidad educativa. ¿Sí? Mi rol es poder darle una experiencia de aprendizaje y desde ahí yo tengo una persona al frente
Que tenga o no tenga el certificado, lo tengo al frente, ¿sí? Y yo le puedo, con esa persona al frente, pues puedo generar una interacción, puedo generar una valoración pedagógica, puedo generar una cantidad de acciones afirmativas que me van a direccionar hacia poder generar unos ajustes o unas propuestas de ajustes razonables que me permitan darle un alcance pedagógico a esa persona, por encima del diagnóstico que tenga o que no tenga. Porque no podemos confundir el diagnóstico con el pronóstico, son dos cosas distintas. ¿Sí? El diagnóstico es decir, en temas o en condiciones de salud, ¿cómo está la salud de esa persona? En unas condiciones particulares, ¿sí? De alguno de sus órganos de los sentidos, de su estructura corporal, de su funcionamiento de los órganos en general, ¿sí? Eso es la salud, eso es un diagnóstico. Pero el pronóstico, en términos de salud, pues se relaciona con lo que esas condiciones me pueden hablar hacia futuro o me pueden predecir del futuro de esa persona. Pero eso no tiene que estar ligado con el tema educativo, ¿sí? Porque en última yo lo que tengo es una persona que tiene unas condiciones particulares, ¿sí? Que yo puedo identificar por encima de tener o no el certificado, ¿sí? Entonces, esa es como la primera razón por la que tenerlo, y si lo tengo es importante, pero si no lo tengo no me limita. Y la segunda razón que es importante que ustedes conozcan y que nos parece valioso desde la Fundación Saldarriaga hacerles conocer, es que el proceso del certificado de discapacidad en Colombia desafortunadamente no es tan óptimo como debería, ¿sí? Entonces, no es fácil para todas las personas conseguir un certificado de discapacidad, ¿sí? Entonces, si yo tengo eso en mente, entonces puedo empezar a ponerme un poco en los zapatos de esa persona y a entender si realmente, si esa persona no me trae un certificado de discapacidad es porque le ha faltado gestión o porque no lo ha querido conseguir o porque no se autorreconoce o porque de verdad es un proceso que tiene unos retos para esa persona. Y que si yo insisto en que me traiga un certificado de discapacidad que para esa persona le genera un reto, lo que estoy haciendo es poniéndole una barrera más grande de la que ya tiene. ¿Sí? Porque entonces yo identifico a esta persona que sé que pues quiere ingresar a mi comunidad educativa, que entiendo yo que hay unos retos particulares y yo tengo unos cuestionamientos importantes desde mi rol educativo, desde mi rol de director, digamos, de la comunidad educativa o de directivo docente, que son válidas y que está bien resolverlas, no estamos diciendo que no, pero que si yo también me pongo del otro lado y entiendo que conseguir el certificado de discapacidad en Colombia no es fácil, entonces no le voy a sumar, digamos, a esa persona que además no sabemos si tuvo que hacer un proceso de autoconvencimiento, de voy a llevar a mi niño o niña o voy a tener la capacidad de poder sentirme cómodo en una comunidad en donde me van a percibir distinto, en donde me genera unos retos el desplazamiento, en donde me genera unos retos importantes otras áreas. Y por fin me resuelvo y digo, ok, voy a ir y voy a ingresar a este niño, niña, adolescente a una comunidad educativa y le voy a dar la oportunidad de interactuar con sus pares y le voy a dar esta oportunidad académica y lo que recibe de entrada es una barrera en términos de un documento que posiblemente no les sea fácil conseguir. ¿Sí? Entonces, ahí entra uno a un ejercicio costo productivo, es decir, realmente yo desde mi rol docente le voy a sacar tan buen provecho a ese certificado que justifica poner a esa otra persona en una situación difícil para conseguirlo. ¿Sí? Ahí es donde viene ese ejercicio costo productivo de yo decir, bueno, si realmente para mí tener un diagnóstico o un certificado de discapacidad, a mí en mi rol docente, no estoy hablando del rol, digamos, que tiene el certificado, que es muy valioso en muchos ámbitos, pero que en mi rol docente en comunidad educativa, lo que me aporta más allá del nombre de la discapacidad y de un diagnóstico, que en últimas no me está diciendo quién es esa persona, simplemente me está diciendo que tiene una condición de salud, que es una de las condiciones que tiene el ser humano, su salud, una. Todas las demás están por fuera de un diagnóstico, ¿sí? Pero que además no me aporta un pronóstico porque no me dice si esa persona va a hacer o no va a hacer o va a poder hacer o no va a poder hacer, ¿sí? Porque eso no está escrito allí. Entonces vale la pena desgastar esa familia, desgastar a esa persona o ponerle esa barrera para el acceso a la educación o a la inclusión en esa comunidad educativa, entendiendo que es un proceso a veces dispendioso. Y aquí voy a hacer un pequeño resumen de lo que implica para una persona conseguir un certificado de discapacidad. Entonces les cuento que el proceso empieza así. Entonces yo me puedo autopercibir como persona con discapacidad o puedo tener un niño, niña y adolescente
para conseguir que deseo que consiga su certificado de discapacidad. Entonces yo me dirijo a mi IPS primaria, puesto de salud, hospital, no he hecho, a donde me ve el médico general a mí. Llego y le digo, miren, yo tengo esta condición que me considero, me autopercibo como persona con discapacidad, o mi niño, niña o adolescente, pues la tiene. Entonces, lo primero que hace el médico es, tiene que darme una solicitud. Entonces, el médico me tiene que escribir en una orden médica, mi nombre es Jenny Paola, entonces la señora Jenny Paola Hoyos Troncoso requiere solicitar su certificado de discapacidad. Eso es lo primero. Ahí ya hay una barrera, porque les cuento aquí que desde la Fundación Saldarriaga Concha se han hecho algunas investigaciones en relación a qué tanto los médicos generales que están allá de cara al público conocen el certificado. Y les cuento que es muy triste enterarnos que más del 80% no lo conoce. O sea, que el 80% de esas personas que le van a decir al médico que le dé la orden para el certificado de discapacidad no saben que existe. ¿Sí? Entonces, ahí hay una primera barrera. ¿Sí? Es convencer al médico de que le dé la orden. Eso ya es una barrera. ¿Listo? Perfecto. Entonces, logramos ese 20% de personas recibir la orden. Consiguieron su orden, ahora tienen que dirigirse a la Secretaría de Salud de su municipio o a la que corresponda, digamos, según su ubicación geográfica. Entonces llega con su certificado, con su solicitud, perdón, y dice, ok, estoy aquí, tengo esta solicitud y lo que necesito, por favor, es que me gestionen mi certificado de discapacidad. Entonces, ¿qué hace la Secretaría de Salud? Ella toma esa orden, lo enlista y le dice, ok, usted ya quedó aquí registrado, vamos a gestionar la autorización y le vamos a decir a qué IPS tiene que dirigirse para que le hagan su certificado de discapacidad. Nosotros lo llamamos, ¿listo? Se va la persona. ¿Cuándo lo llamamos? Depende de múltiples factores, pero para darles un ejemplo, municipios como Fusagasugá, Cundinamarca, que tiene más o menos 150.000 habitantes, ¿sí? Que si la proporción de personas con discapacidad por población de habitantes es más o menos del 15%, significa que en 150.000 habitantes, en teoría tendría que haber más o menos unas 2.000 personas con discapacidad, ¿sí? O sea, números muy grandes. Entonces, de 2.000 personas con discapacidad les voy a contar cuántos certificados de discapacidad se pueden emitir según el presupuesto, porque esto es un tema presupuestal, es decir, el gobierno nacional aporta y la Secretaría de Salud debe aportar y ellos deben decir anualmente cuánto dinero van a destinar para poder gestionar esos certificados de discapacidad, que oscilan cada certificado de discapacidad entre 180 y 250.000 pesos. Entonces, el gobierno nacional, en suma con la Secretaría de Salud Municipal, dice, ok, entonces yo este año voy a aportar para hacer 80 certificados de discapacidad para 2.000 personas. Sí, por 80. Entonces, las primeras 80 personas que lleguen a esa lista de la Secretaría de Salud, pues entran en la lista, ¿sí? Pero si llegan 200, ¿qué pasa con las 120 restantes? Quedan en lista, ¿sí? O sea, nunca las van a llamar. Hasta que el siguiente año se vuelva a generar un recurso, ¿sí? Entonces, las primeras 80 personas tienen acceso. Entonces, esas 80 personas, alguien las va a llamar y les va a decir, ok, aquí está ya su orden, su autorización, diríjase al Hospital San Rafael de Fusagasugá para que le hagan su certificado de discapacidad. Entonces las personas se dirigen, allá solicitan una cita, pero, oh, sorpresa, el Hospital San Rafael de Fusagasugá, hablo ese ejemplo porque es donde yo vivo, pero esto lo hemos investigado en muchos municipios y no funciona muy distinto, al contrario, hemos encontrado que funciona aún peor. Pero digamos que llegan a ese IPS y resulta que la IPS no es que tenga una oficina de certificado de discapacidad. No, ellos lo que tienen es una cantidad de profesionales que contratan por prestación de servicios y que le dicen, vamos a hacer unas jornadas de certificado de discapacidad. Entonces, cuando haya suficientes personas para el certificado, yo lo llamo a los profesionales, ¿no? Les dice. Entonces, el hospital recibe la orden y le dice a la persona, no me llame, yo lo llamo. ¿Sí? En algún momento, cuando se reúna el grupo mínimo, que pueden ser de 20 a 50 personas, para hacer una jornada de certificado de discapacidad, yo le aviso. Hagan una cuenta. Si hay 80 cupos en el año y se necesita más o menos un cupo mínimo de 40 para hacer una jornada, o sea, para que sea rentable, digámoslo así, tanto para los profesionales como para la IPS, ¿cuántas jornadas en el año hay de certificado de discapacidad? 2.
que pueden ser en un mismo día, o sea, en una misma jornada, 2 días seguidos. ¿Sí? O sea, que ¿cuánta oportunidad tiene esa persona de sacar ese certificado? Es poca. ¿Sí? Entonces, pero supongamos que lo logra. Supongamos que está entre los 80, estuvo muy de buenas, llegó, aportó su orden, le dieron su cita, ojalá no tan lejana, pero bueno, al mes, que sería un número pequeño pues para la dimensión de un año que podría tocarle esperar. Entonces llegó el momento de su certificado, del día de su cita, entonces es el día que se reúnen los 4 profesionales interdisciplinarios que están certificados, o sea, que tienen ante el Ministerio de la Salud y la Protección Social una certificación para ellos emitir el certificado de discapacidad. Entonces ellos llegan, ese día hacen una jornada, vienen las personas, llegan, hacen pues el diligenciamiento de todas las baterías de valoración del certificado de discapacidad y bueno, al final del ejercicio pues les dicen vamos a llamarlos o a comunicarnos con ustedes en un tiempo prudente porque eso no se procesa el mismo día, o sea, no sale inmediato y les vamos a entregar su certificado de discapacidad. Para eso puede pasar otros 15 o 20 días o ojalá menos. Entonces, piensen en todo lo que pasa del otro lado. ¿Sí? Con esto no estoy diciendo ni estoy promoviendo no sacar el certificado de discapacidad. Estoy diciendo, hay que sacarlo, ¿sí? La persona debe hacer su espacio, su fila, pero en realidad yo, comunidad educativa, si realmente yo debería poner eso como uno de los requisitos para que llegara a mí esa persona, niño, niña, adolescente con discapacidad y qué utilidad le voy a dar. Sí, eso es el certificado de discapacidad. Obviamente, para poder registrar en el CIMAD, pues uno debe tener una idea por lo menos de cuál es el tipo de discapacidad, ¿cierto? Porque eso sí lo exige el CIMAD. Sí, el CIMAD no exige tener un certificado de discapacidad, pero clasifica 7 tipos de discapacidad y nos dice, bueno, dígame usted, por favor, cuál cree que es el tipo de discapacidad que tiene esta persona, ¿sí? Entonces, para poder dar esa clasificación, en términos generales, yo, número uno, no necesito un certificado como tal el oficial, por llamarlo de alguna manera, que se exige, o que más que se exige, perdón, que se emite en Colombia. No lo necesito para diligenciar el CIMAT. Claro, yo puedo solicitarle a esa familia posiblemente una historia clínica, un resumen o algo que le haya dado su médico tratante, su pediatra, si lo tiene. Ahora vamos a suponer que no lo tiene. Sí, supongamos que no lo tiene, porque puede pasar. Sí, puede pasar que es una discapacidad antigua, que la persona no tiene de pronto recientemente una cita médica o no es tan fácil para esa persona acceder a un servicio médico. Supongamos que no. Digamos, el establecimiento educativo podría, reuniéndose, digamos, con ese grupo, con esa familia, con ese grupo familiar compuesto pues por la persona, niño, niña con discapacidad, sumado a su núcleo familiar o sus acudientes que lo llevan o la llevan, ¿podría tratar de identificar el tipo de discapacidad? Claro que podría. Sí, no estamos, porque es que lo que tenemos que entender es que no, eso no se llamaría un diagnóstico, ¿sí? No es que las personas de pronto de la parte administrativa que van a poder registrar a la persona dentro del CIMAD en realidad estén realizando un diagnóstico, no, ¿sí? En realidad lo que se está haciendo es reportando de alguna manera una condición o unas particularidades de esa persona, niño, niña, adolescente, que consideran deben ser registrables porque aportan a poder identificar unos ajustes razonables en términos de discapacidad, ¿sí? Que pudiese ser registrada. Ahora, hay una pregunta aquí en el chat, dice, ¿hay algunas discapacidades que son más evidentes que otras? Obviamente, por eso digo, estamos como yendo de grueso a pequeño, ¿sí? Lo ideal, tener el certificado, eso es lo grueso. Si se tiene, premium, fabuloso. Vamos a ir descendiendo, entonces no lo tengo, pero tengo una historia clínica, tengo un certificado que me aporta el pediatra, el médico general, el neuropediatra, el psicólogo. Está bien, yo de ahí puedo obtener, ¿sí? Pero no lo tengo, puede pasar que yo no lo tenga, entonces me bajo un poquito más. Entonces digo, ok, no lo tengo, pero tengo los padres de familia, tengo al estudiante frente a mí, ¿sí? Puedo tratar de identificar cuál podría ser ese tipo de discapacidad, ¿sí? Que yo tendría que registrar en el CIMAT. En el chat hay una pregunta interesante y son los niños con trastornos. Esta es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque tener un trastorno en términos de conducta, aprendizaje, socialización no es equivalente a discapacidad, ¿sí? Les voy a dar la definición clásica de la discapacidad. La discapacidad es
una condición de la persona, ¿sí? Una condición que puede estar relacionada con su salud física o con su estructura corporal, ¿sí? Que cuando yo la pongo en interacción con el entorno, tal como el entorno está diseñado, o sea, genérico, sin que me hagan ningún ajuste, yo la pongo en interacción con el entorno genérico, esa persona con sus condiciones particulares, sean de salud o corporales, quisiera interactuar con el entorno diseñado de forma estándar, sin ningún ajuste, esa persona va a tener un problema para participar, o sea, no va a lograr participar adecuadamente. Cuando confluyen mis características personales, corporales, mentales, y quiero participar en el entorno tal como está y no lo logro, eso es lo que se llama discapacidad, ¿sí? Pero, cuando yo, por ejemplo, tengo unas condiciones particulares mías, ¿sí? Que con algunos, de pronto, con un entorno ajustado, yo puedo participar o logro interactuar, no necesariamente estamos hablando de discapacidad, ¿sí? Y eso puede ser lo que pasa con los niños o niñas que tienen algún tipo de trastornos del aprendizaje, y yo ni siquiera sé si la palabra es trastornos, pueden ser dificultades o ni siquiera dificultades, pueden ser variables, ¿sí? Una variable en su forma, como pueden aprender. Entonces, ahí viene un tema limítrofe en el que yo digo, bueno, ¿tiene discapacidad o no la tiene? ¿Sí? ¿Tiene discapacidad o no la tiene? Para el tema de evaluarlo en el CIMAD, para el tema de registrarlo en el CIMAD, puede ser valioso saberlo, ¿sí? Si tiene discapacidad o no lo tiene. Está bien saberlo, no está mal, no está de más. Pero volvámonos a parar frente a una persona que tiene unas capacidades de aprendizaje, que tiene unas capacidades de interacción, que tiene unas capacidades de socialización, que puede que no sean las genéricas, las más comunes, pero las tiene. Entonces, realmente yo necesito saber la diferencia, la necesito. ¿Para qué la necesito? Es indispensable que yo lo sepa si realmente la persona tiene discapacidad o no la tiene cuando hay esos casos limítrofes, cuando en realidad yo tengo una persona que lo que yo necesito saber es cómo enseñar, ¿sí? Digamos, si lo puedo identificar y si hay un aporte desde el certificado de discapacidad o desde una claridad que me haga un neuropediatra, como, que me diga como sí tiene, no tiene, bueno, bien, perfecto, porque lo sé, pero en términos reales, yo lo que necesito es poder saber cómo puedo enseñarle a ese niño a mí. Sí, yo lo que necesito es saber qué se le facilita más, qué lo motiva, qué la motiva, qué le gusta, cómo le llevo. Llegó a mis manos con 8 o 9 años. ¿Cómo hizo estos 8 o 9 años para aprender lo que sabe? De alguna manera lo aprendió. ¿Cómo? Y ahí entra el papel de la familia tan valioso. Esa familia, ¿sí? Que uno dice, está ahí, lo cuidó todo esa familia tiene ese insumo que yo necesito. ¿Cómo hace para aprender ese niño o niña? ¿Qué hace? ¿Cómo aprende? ¿Cuáles son los recursos que utiliza? Cuando le gusta algo, ¿cómo lo hace? ¿Sí? Eso es lo que a mí me interesa. Que si tiene o no la tiene la discapacidad, bueno, sí, es importante saberlo, pero en últimas eso a mí no me tiene que limitar. Hombre, si me equivoco y registro mal en el CIMAT, ok, no es lo ideal, ojalá no pase, pero si pasa, no importa. Lo importante es que yo tengo un niño, una niña, un joven, un adolescente al frente mío que quiere aprender, que necesita ser integrado, que necesita ser recibido en esa comunidad educativa, que necesita ser incluido, incluida, que le puede aportar a esa sociedad. Imagínense si todos y cada uno de los que estamos aquí conectados, 200 personas, hubiéramos tenido el privilegio de estudiar desde pequeñitos con un niño y niña adolescente con discapacidad. ¿Cómo seríamos? ¿Qué clase de personas seríamos hoy? No estoy diciendo que no estemos bien, pero me refiero a cómo sería de diferente la sociedad si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad desde hace mucho tiempo de incluir esas personas en nuestras comunidades educativas y de aprender y de darnos cuenta que nos enseñan una cantidad de cosas, de darnos cuenta que sí pueden aprender, ¿sí? De aprender yo a hacer las cosas distinto también, yo que me considero que supuestamente yo sí puedo hacer, yo también aprender a hacer las cosas distinto, qué diferente hubiera sido. La sociedad necesita de esas personas con discapacidad también para poder nosotros empezar también a darnos cuenta que las cosas no se hacen solo de una manera, que hay muchas formas distintas de hacer las cosas.
Entonces, el hecho de que estas personas estén en nuestras comunidades educativas es muy valioso, ¿sí? Es muy valioso para ellos, pero es muy valioso para nosotros, es muy valioso para la comunidad, es muy valioso para los docentes porque nos abre la mente y nos enseña que hay muchas formas distintas de hacer las cosas y que yo también puedo abrir mi mente y abrir mis posibilidades de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, este ejercicio es como para entender que, ok, existe el certificado, fabuloso si se logra, pero si no se logra, entendamos lo que pasa del otro lado, toda la lógica que hay del otro lado. Pero si no se logra, pues tratemos con el diagnóstico de registrar, pero no nos quedemos en el diagnóstico. A veces es mejor no tenerlo. A veces es mejor no tenerlo, con toda sinceridad. Porque muchas veces, cuando se tiene un diagnóstico, desafortunadamente se limita a las personas. ¿Sí? Entonces, de alguna manera es importante identificar por encima del diagnóstico a esa persona como es, ¿sí? Darle la oportunidad de ser Paola Hoyos, Juan Julio Pérez, Fernanda, Martín Toro, Judy Díaz, una persona con características, con formas de aprender, con formas de socializar, con formas de comunicarse. Iguales o distintas, no sabemos. Asociadas o no asociadas a una condición de salud, no sabemos. Relacionadas o no con discapacidad, puede que lo identifiquemos, puede que no, pero está ahí. Y es una persona. Y merece respeto. Y merece ser incluida y tiene todo el derecho a ser incluido o incluida como todos nosotros. ¿Sí? Entonces, si nosotros logramos saltar por encima del diagnóstico, ¿sí? Saltar por encima de la necesidad inminente que siempre tenemos como de decir, bueno, pero dígame qué tiene, pero dígame qué tiene. Ok, eso es muy importante para el médico que lo va a tratar, pero al fin y al cabo para nosotros que no lo vamos a tratar, pues tengo una persona que está aprendiendo, que tiene sus formas de aprender, que tiene sus formas de interactuar, que tiene sus formas de comunicarse, que puede estar o no relacionado con un diagnóstico de discapacidad, que si logro identificarlo está bien, pero que si no logro identificarlo no me voy a morir por eso, porque finalmente no es mi misión o no es mi tarea, digamos, poder generar algún tipo de cambio, por decirlo así, en su tema de salud o en su discapacidad. Sí, en el aprendizaje, esa sí es mi tarea, ¿sí? Entonces yo puedo tener un niño, una niña, un adolescente con la misma forma de aprender, en términos, un ejemplo, visuales, ¿sí? Una persona que aprende muy fácil de lo visual, que captura muy bien la información, pero que no puede lograr la lectoescritura. Y puede tener 5 o 10 diagnósticos distintos, Casi no escucho. pero la forma, digamos, de comunicar. Perdón que me abrí el micrófono que se ha cerrado. Entonces, digamos que a lo que quiero ir es, el diagnóstico no me puede encasillar a la persona porque yo estoy del otro lado. Yo lo que necesito es ver cómo aprende. Y yo me puedo dar cuenta que 5 personas aprenden de una forma similar o tienen una facilidad para aprender de una manera y de esas 5 personas, 3 pueden tener alguna discapacidad y las 3 pueden ser discapacidades distintas. Sí, pero la forma que me corresponde a mí, que es el aprendizaje, puede ser similar. Entonces, lo que queremos es desligar un poco el tema de la persona con su diagnóstico o con su certificado. ¿Tiene una función? La tiene. ¿Sí? Tiene una función que ya hablamos que es el CIMAD, que ya hablamos que es el registro. Pero en últimas, para yo poder generar unos apoyos, unos ajustes razonables, para poder levantar un PIR, hombre, si yo me equivoco y pongo mal el diagnóstico en el PIR, tengo la persona. Sí, tengo la persona. Y a esa persona yo le hago su valoración pedagógica y me doy cuenta cómo logra aprender, qué le gusta, qué lo motiva, qué la hace sentirse feliz, qué la hace interactuar bien con las personas. Y sobre esa base puedo construir esos ajustes y esos apoyos razonables que necesite para poder aprender o para poder generar su proceso de aprendizaje. Más allá del diagnóstico o del supuesto pronóstico, porque ese es el problema, el diagnóstico a veces nos sesga hacia un pronóstico, inconscientemente, nos sesga. Ah, no, tiene discapacidad cognitiva, pronostiqué. No va a poder aprender a leer, no va a poder aprender a escribir, y puede ser que sea cierto, pero eso significa que no aprende. La lectoescritura es una herramienta, no es la única. Entonces, eso es lo, digamos, que queremos que quede muy claro. Es importante, digamos, si lo tenemos, lo podemos utilizar, estoy hablando del certificado,
Es necesario el CIMAT y su registro, pero eso no me habla de la persona. Me da una característica, como decir que yo me llamo Jenny, pero no saben ni mi tipo de sangre, ni qué me gusta comer, ni cuánto peso, ni cuánto mido, ni dónde vivo, ni con quién vivo, ni qué me gusta, ni para qué soy buena, ni para qué soy mala. Tienen mi nombre, punto. Lo mismo pasa. Tengo un certificado, listo, ok, tengo un diagnóstico, punto. Ya, es una cosa, pero de ahí yo no voy a desprender todo lo demás que es esa persona, ¿sí? Entonces, exacto, quién es y cómo aprendes, eso no me lo va a decir el diagnóstico, ¿sí? Entonces, hasta el momento, digamos que la idea o el ejercicio es ese, como empezar a diferenciar para qué me sirve, hasta qué punto lo necesito, qué utilidad le puedo dar, no digo que no, pero que, no, que eso no se me vuelva una barrera adicional, el certificado. Entonces, bueno, ya corridos los 45 minutos, entonces porfa, si quieren en el chat podemos poner las preguntas y vamos a ir resolviendo al respecto de Paola, yo he estado muy juiciosa aquí mirando los comentarios, mirando y demás, todo lo que han puesto en el recorrido, entonces los he ido sacando. Si quiero voy a hacer una lectura rápida de lo que han puesto allí para que sobre eso veamos como las preguntas que pueden ir saliendo. ¿Listo? Entonces, en el chat, porque como escribíamos tantas cositas, entonces yo las fui sacando para que lo tengamos en cuenta. Entonces se hablaba un poco acerca de, en algunos, digamos, se reitera mucho como, claro que necesito el diagnóstico para poder hacer el PIAR, ¿sí? Es como poder aclarar eso. Sin embargo, tengamos en cuenta también que tenemos un espacio o un taller de PIAR donde vamos a llegar más específico, pero esto. Entonces, ¿por qué algunos, o aclarar esto, se insiste en el tema de el PIAR, perdón, del diagnóstico para poder hacer el PIAR? ¿Quién expide el certificado si el alumno es hijo de un docente de la Secretaría de Educación, cuando el régimen de salud es diferente al salud municipal? ¿Quién realiza la caracterización pedagógica? Una pregunta, aquí son parecidos, no se preocupen, la grabación va a quedar. Cuando dice los requisitos que solicita la Secretaría de Salud para hacer el certificado de discapacidad, el tema de lo que el alcance que tienen los docentes de apoyo, si tienen o no tienen certificado los estudiantes con discapacidad, cuál es la diferencia entre certificado de discapacidad y un diagnóstico. Entre estas, digamos que han sido como las preguntas más recurrentes, preguntas o comentarios, digamos que han ido como muy en línea. También resaltando, por supuesto, todo el tema de estar de acuerdo, que las barreras, digamos, que las ponemos nosotros, que no necesariamente requerimos un diagnóstico para empezar a hacer pedagógicamente las acciones. Hay dos manos levantadas, Julio César y Viviana, y les voy a pedir que sean muy concretos con las preguntas para que podamos tener el tiempo. Es decir, a veces nos emocionamos y contamos toda la historia y nuestro estudiante y demás. Muy concreta la pregunta para que, junto a lo anterior, y lo que ha mencionado y lo que Paola también alcance a leer allí, pueda responder. Entonces, súper concreta la pregunta. Julio, David y Viviana. Vale, Olga. Olga, creo que tiene el micrófono cerrado porque yo no estoy escuchando. Ahora sí me escuchan. Ahora sí la escuchamos. Bueno, ay, qué pena con ustedes. Bueno, doctora Jenny, Jenny Paola, pues bueno, viendo la información que usted nos ha dado, el contexto me parece que es perfecto. Son situaciones que he visto y lo que usted menciona, es importante que las personas interactúen con las personas con discapacidad porque eso va a cambiar los paradigmas que hay con relación a las personas con discapacidad. Eh, yo soy Julio David.
Esta es Briseña y vivo en Córdoba, específicamente en Montería, y trabajo en un colegio distrital. En colegio público trabajo también como modelo lingüístico. Quería comentar que en algunas instituciones, en algunas poblaciones, a veces se tiene como un concepto errado de las personas sordas que intentan acceder a la educación. Se piensa que ellos tienen problemas o discapacidad cognitiva y es un error que se está cometiendo mucho en las instituciones educativas por estos lados. Entonces, cuando el diagnóstico dice persona sorda, ellos asumen que la persona, aparte de sorda, tiene un problema cognitivo, de desarrollo cognitivo. Entonces, no sé si tienes alguna idea de cómo podemos pasar una propuesta a la Secretaría de Salud aquí en Córdoba, de trabajo con modelos lingüísticos, de pronto con diferentes apoyos o ajustes razonables, en los que pudiéramos hablar con, por ejemplo, los rectores de las instituciones para que cambien ese punto de vista y así en las diferentes poblaciones del departamento porque se está presentando esta situación. Porque sí se requieren estos ajustes razonables, pero pues siempre que ellos ven persona sorda, asumen que es una persona con discapacidad cognitiva y eso genera una barrera grandísima para que ellos puedan acceder a la educación en las diferentes instituciones del departamento. Entonces, no sé, pues como qué entidad del departamento puede ayudarnos a solucionar esta parte. Y por otro lado, digamos que, por ejemplo, con lo del sistema de salud, la barrera que se genera para expedir la certificación de discapacidad es tremenda. Yo llevo 7 años, estoy en el proceso y todavía no me la han dado. Estoy tratando de obtener esa certificación. Entonces, pues eso es todo un proceso. Me piden historia clínica, me piden llevar audiometría, me piden una cantidad de documentos, pero es complejo. Y pues se supone que ya los documentos que entregué los revisa un comité para dar la certificación y pues ya vamos en esos 7 años y nada que pasa. Entonces sí, es un trámite bastante complejo. Perfecto, Julio, muchísimas gracias. Y Viviana, y ahí ya damos entonces la respuesta, Paula. ¿Listo? Viviana. Viviana, si nos está hablando, no la estamos escuchando. No abre la cámara, dice Viviana. Creo que también es una persona sorda. Si no abre la cámara, intenta abrirla. Olga, ¿me ayuda porfa con la interpretación? Si es una persona sorda, ¿cierto? No la escuchamos, Olga. Estoy tratando de buscarla porque de hecho David también se me perdió, pero no los encuentro en ninguno de los dos. No, pero Viviana no le sirve la cámara. O sea, no abre, no puede abrir. Porfa, la interpreta. Entonces, Viviana, si quiere, por favor, escríbanos pues lo que vaya a decir en el chat, porque no, pues no abre la cámara entonces, ¿vale? Y ahí estamos pendiente del comentario. Mientras tanto, entonces le damos también el paso a Paola para que vaya pues allí como orientando algunas de las respuestas a estas preguntas. Gracias. Bueno, referente a lo que menciona Julio David, pues totalmente es la problemática, digamos, constante en el caso de las personas con discapacidad auditiva en términos de su, digamos, la forma de comunicación se constituye en una barrera para darse cuenta de cómo es su aprendizaje, ¿sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo sencillo y es, si yo me voy a Japón y no hablo japonés, llego a una oficina en Japón, yo sé muy claro lo que necesito hacer. La persona de la oficina sabe muy claro su trabajo, pero si yo tengo un idioma o un código de comunicación distinto a la persona en japonés, pues simple y llanamente el trámite no se puede hacer. ¿Cuál es el problema? ¿Que yo no sé lo que tengo que hacer? No. ¿Cuál es el problema? ¿Que esa persona no sabe hacer la vuelta? Tampoco. ¿Cuál es el problema? Pues la barrera en este caso es la comunicación, ¿sí? Entonces, las personas con discapacidad auditiva
tienen una barrera en su comunicación. ¿Por qué? Porque ellos sí se comunican, tienen todo su código elaborado de comunicación, pero es distinto al que la mayoría de las personas tienen. En este caso, pues la mayoría de los directivos docentes y los docentes. Entonces, cuando no hay un proceso de acompañamiento, digamos, desde un intérprete de lengua de señas, desde un modelo lingüístico que enseñe también, porque eso es lo otro. El intérprete en lengua de señas tiene una función desde un código que se presume la persona con discapacidad auditiva conoce, ¿sí? Pero si esa persona no ha tenido un proceso de acompañamiento y de enseñanza de la lengua de señas, entonces no es tan obvio que por el simple hecho de haber un intérprete, esa comunicación o ese aprendizaje llegue a feliz término, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante, desde muy pequeñitos los niños, justamente que lleguen a una escolarización, porque cuando los logran llegar a la escolarización, se dan todos esos procesos de acompañamiento desde un modelo lingüístico, desde un código, digamos, estandarizado que les permita entablar su comunicación con otras personas de su misma comunidad, en este caso la comunidad sorda, ¿sí? Porque si no, claro, ellos generan una comunicación con sus familias, pero muchas veces son señas naturales, no estandarizadas, que les dan acceso a ciertas actividades, pero que al final del ejercicio, cuando llegan a poder acceder a esos apoyos que vienen de afuera, como son los intérpretes, como son las lenguas de señas estandarizadas y su comunidad, pues no hay una identificación como tal, porque como digamos, no manejan el mismo código, no comparten el código estandarizado, pues tampoco se llega a esa comunicación, ¿sí? Entonces, claro, un apoyo para un niño, niña, adolescente con discapacidad es el intérprete, indudable, pero más que eso es todo el proceso que viene antes de, porque si yo pongo a una persona con un intérprete, pero no le he dado el proceso antes de, pues no se da por entendido que con el solo hecho de tener el intérprete ya accedió a su comunicación, a su aprendizaje. Entonces, para responder más específicamente, entonces básicamente, por ejemplo, el decreto 1421 que habla pues de la atención educativa a niños, niñas y adolescentes con discapacidad, por ejemplo, ya delimita el modelo lingüístico bicultural, ¿sí? Entonces, las personas sordas tienen un modelo ya clasificado, digamos, estandarizado, en donde es valioso también su comunidad, porque ellos forman parte de una comunidad que si se logra articular, pues la barrera, digamos, comunicativa con un intérprete se resuelve, pero ya la otra parte está consolidada desde ese modelo del bilingüismo bicultural, que es lo que contempla el decreto 1421, pero todo es un tema de campañas, lógicamente, de sensibilización y de pues conocer a estas personas, digamos, cómo es su forma de interactuar y de comunicarse. Entonces, para responder a las otras preguntas que Pau mencionaba al principio, entonces digamos que sí es cierto que en el PIAR se pide un diagnóstico, pero volvemos a lo mismo que yo mencionaba hace algún momento. El diagnóstico es un insumo que no constituye a la planeación de los ajustes. Así de sencillo. Es importante saberlo porque si en el diagnóstico yo pongo discapacidad auditiva, pues el insumo, digamos, me dice que yo necesito de entrada un intérprete o un modelo lingüístico, ¿sí? O sea, el diagnóstico en ciertos casos puede alinear un poco cuáles son las ayudas y apoyos que esa persona requiere, ¿sí? En ciertos casos. Pero en otros casos, un ejemplo, saber que un niño o niña tiene síndrome de Down, pues eso a mí no me da el insumo de saber si habla verbal, si se comunica verbalmente, si no, si, o sea, todo lo demás que tiene esa persona de por sí no me lo va a dar el simple diagnóstico. Entonces, perdamos el miedo. Si yo no tengo el diagnóstico exacto y lo escribí mal, no importa, mientras yo logre identificar a esa persona y pueda darme cuenta de cómo aprende, de qué le gusta, de qué la motiva, de cómo llega a procesar, en qué es bueno, de qué le gusta, qué hace bien, qué le gusta, cómo le gusta aprender. Pues en última, si yo puse mal ese nombre allá en el PR, no pasa nada. Es la verdad, no pasa nada. Sí, si lo tenemos está bien, pero si no pasa, si no lo tenemos correctamente, no pasa nada. ¿Sí? Es más grave. Por esa falta de ese diagnóstico, no elaborar un PIAR, no hacer los ajustes, no hacer una valoración pedagógica, no identificar cuáles son las capacidades de esa persona, eso sí sería grave, solamente por la falta de algo que en últimas no me aporta. ¿Sí? Me da un dato, pero no me aporta.
Entonces, eso digamos que sería lo importante. Había muchas preguntas que hablaban acerca de los orientadores y educadores especiales, entonces, pues básicamente, lógico, son un apoyo que le va a dar un insumo adicional de pronto a ese docente de aula, le va a dar un insumo adicional a esa comunidad educativa para poder un poco orientar de pronto las acciones afirmativas ya a nivel más macro, o sea, a nivel ya consolidado de institución, en donde yo puedo empezar a identificar, vea, esto lo podemos hacer de esta manera, puedo empezar a apoyar a ese docente de aula para poder identificar cuál podría ser ese tipo de ajustes, ¿sí? Pero en últimas, no es que el docente el docente de educación especial o el docente de apoyo en realidad tenga que ejercer la función docente de cada una de las materias que tiene ese niño dentro o niña dentro pues de la temática, digamos, de para su curso o su grado de escolaridad tiene. Si es un apoyo, es uno de los apoyos, más bien. Uno de los apoyos y de los ajustes que habría que hacer, pero en últimas no es que eso cambie, digamos, la dinámica. Yo sé que de pronto puedes sentir un poco los docentes de aula esa responsabilidad de decir, es que yo tengo que generar. Claro, pero más allá de yo generar documentos grandes, largos y escribir mucho, es observar, es darme cuenta qué motiva a ese niño, a esa niña, qué le gusta, cómo sonríe, por qué sonríe. Cuando aprende algo y se pone contento, ¿cómo lo hizo? Ese ejercicio de observación solamente lo puede hacer el que está sentado y sentada ahí con ese niño o niña en el aula. Sí, pero si ese niño o niña se siente bienvenido, se siente, digamos, parte, se siente incluido, va a empezar ese mismo niño, niña, joven, adolescente a dar las herramientas que el docente de aula y que el docente de apoyo y que el establecimiento educativo necesita para poder mapear cuáles son los ajustes necesarios. Pero si lo que siente es una barrera, entonces lo que va a pasar es todo lo contrario, que todo ese documento gordo que yo me ponga a escribir para poder apoyarlo no va a servir de nada, porque lo que va a sentir es la barrera actitudinal, la barrera institucional, y el no quiero estar aquí, y además pensemos que eso lo sienten no solo en el colegio, en la casa, muchas veces, con los vecinos, en la comunidad, en la familia, y ahora llega una comunidad educativa y otra vez lo siente. Entonces también tengamos esa apertura de mente de cómo logramos nosotros impactar positivamente a ese niño, niña, adolescente que llega a mi comunidad educativa, viéndolo con otros ojos. Y pasando por encima del CIMAC y pasando por encima del certificado de discapacidad y saltándome por encima del diagnóstico, y si lo tengo, dándole el lugar que corresponde, no pronosticando por él, sino únicamente dándole su lugar de registro, pues valioso como puede llegar a ser. Listo, Paola, muy puntual, muy cierre puntual a las 5 en punto. De verdad, muchísimas gracias. Creo que nos dio muchísimas claridades. También nos surgieron muchísimas más dudas y esa es la riqueza del aprendizaje, que yo aclare algo y de una vez me surja otra. Entonces, de verdad, mil gracias. Ahí también digamos que en el chat muchos estuvieron compartiendo el link, compartieron el link del decreto 1421. Aquí compartimos el decreto, la resolución, la última resolución para quienes quieran saber un poquito más del certificado de discapacidad. Una vez terminado el mes de agosto, que es el primer ciclo de talleres, vamos a compartir las grabaciones, no se preocupen. Entonces, de verdad, mil gracias por este espacio. Voy a volver a compartir la lista de asistencia. También hay un documento que es el del CIMAD para que ustedes lo puedan consultar. Vamos a volver a compartir el link acá donde están las categorías las categorías de discapacidad, cómo registrarlos y demás. De verdad quisiéramos que el espacio fuera más extenso, pero pues también tenemos como unos temas allí de tiempo. Entonces, a todos y a todas, muchísimas gracias. Julio, si va a hacer una intervención de 5 segundos porque estamos corriendo con el tiempo y yo aprovecho para compartir nuevamente la asistencia. De 5 y ya vamos en 4. Es muy interesante todo lo que hemos hablado hoy en la tarde y ver cómo se pueden aplicar los ajustes razonables y demás. También, bueno, en los temas anteriores no pude asistir por situaciones, no pude asistir hasta ayer. Me llegó como la invitación, me llegó el link. Espero poder seguir asistiendo de aquí en adelante a todo el taller porque es sumamente interesante. Quería comentar algo y es que, digamos que es de la Secretaría de Educación y creo que eso es a nivel nacional.
podría pensar. Siempre se nos dice que no podemos hacer muchas cosas o simplemente llegan los niños y como sea tenemos que atenderlos. Por ejemplo, hay chicos que llegan a nuestra edad, también hay niños que, por ejemplo, llegan 11, 12 años y no saben nada de lengua de señas, entonces es un tanto complejo porque también el desarrollo de su lenguaje se ha cortado. Yo he trabajado en algunas instituciones donde llegan chicos así y entonces veo que estos niños que no han aprendido lengua de señas antes de empezar a desarrollar temas con ellos, lo que yo veo es que hay que reforzarles primero el aprendizaje de su lengua de señas, el desarrollo de su lenguaje para que ellos tengan unas herramientas propias que les permita acceder luego a la educación y practicar con ellos las preguntas guiadas, el ver cómo van avanzando y hacer un diagnóstico de ese proceso, pienso que es muy importante para que al final ellos puedan tener un manejo de lectoescritura en la cual ellos se puedan desempeñar mejor. Y ya después de todo ese proceso, ya sí podemos hablar de un servicio de interpretación. Pero creo que lo primero es que los niños primero adquieran su lengua y luego sí puedan tener como todos los demás procesos y desarrollos que requieren. Pero creo que ese es un trabajo que se debe hacer a nivel nacional. Así es, Julio, de verdad. Ese es uno de los temas que vamos a ver también más adelante en los diferentes talleres. También cuando veamos todo el tema de PIAR, de DUA, bueno, muchos temas que aún nos faltan. Bienvenidos a estos espacios. Y de nuevo, entonces allí compartieron insumos, ya compartiremos también con ustedes nuevamente esta grabación, insumos de los mismos, para que ustedes pues puedan tener, si los talleres no tienen costo. Alcancé a ver como una de las últimas preguntas. A todos y a todas, muchísimas gracias. Jenny Paola, de verdad, mil gracias por este espacio también. Feliz resto de tarde. Olga, nuestra intérprete de lengua de señas, gracias también por el apoyo en la interpretación y nos vemos entonces el próximo martes en el taller que nos convoca relacionado con sistema de evaluación flexible. ¿Vale? Mil Gracias, muy gracias amable. y nos vemos el próximo martes. Voy a parar la grabación. Que estén muy bien. Chao, gracias. Gracias, Paola.